Buenos días a todas, a todos. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias por asistir. Pues para mí es un honor presentar este evento porque, bueno, les confieso que a ellos tres, a los muchachos, como cariñosamente les digo, los conozco por fortuna desde hace muchos años, desde la primera vez que yo como estudiante fui a Cuba, y desde entonces me atrevo a decir que es lo mismo para los cuatro. Surgió una amistad muy bonita y yo tenía muchísimas ganas de reunirlos a los tres aquí en la Universidad Nacional, y después de 11 años de conocernos, por fin pudimos gestionar todo lo necesario para que Adalberto, Leila y Nelson estuvieran hoy con nosotros acompañándonos. Particularmente creo que hoy es una coyuntura muy importante tener a estos magníficos investigadores cubanos en la UNAM por la coyuntura nacional, binacional y por supuesto internacional. Esta es una mesa abierta, es un conversatorio, buscamos ponerle un título general que en realidad es mínimamente representativo o simbólico, porque en realidad la idea es que ellos planteen desde sus propias líneas de investigación pues alguna tesis, alguna breve presentación. Es muy libre, yo les decía que pueden expresarse como ellos quieran, y por supuesto a ellos les encantaría que al final hubiera preguntas por parte de ustedes, las que ustedes gusten. Ellos son muy abiertos y están dispuestos a contestar cualquier inquietud. Voy a presentarlos en el siguiente orden. Primero voy a presentar al doctor Nelson Roque, posteriormente a la maestra Leila y finalmente cerrará con broche de oro nuestro evento el doctor Adalberto. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de ellos para dar inicio a la exposición. El doctor Nelson Roque Suástegui es profesor titular, teniente coronel de la Reserva de las Fuerzas Armadas cubanas, a las cuales sirvió durante 35 años. Se desempeñó como profesor en el Instituto Técnico Militar de La Habana y en la Academia Superior de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Fue profesor de la misma durante 18 años. Durante su servicio militar publicó numerosos artículos y materiales docentes de carácter militar. En la vida civil, trabajó en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba como gerente de los Programas Nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Defensa. Se desempeñó como investigador en el Centro de Estudios de Información de la Defensa, estudiando los temas relacionados con seguridad y defensa de carácter internacional. Después lo hizo en el Centro de Estudios Europeos, con las mismas líneas de investigación. Posteriormente se incorporó al Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba, lugar en el cual permanece. Durante su carrera como investigador, ha publicado numerosos artículos sobre seguridad y defensa en revistas especializadas y ha participado en varios proyectos de investigación desarrollados en el Centro de Investigaciones y en numerosos eventos internacionales. Sin mayor preámbulo, le agradezco mucho la visita y le cedo la palabra al doctor. Muchas gracias. En primer lugar, decirle que es un honor para mí estar en esta universidad, que es una de las grandes universidades de América Latina y a la cual cualquier profesor, cualquier investigador ¿te oye bien? ¿Escuchan bien? Entonces, ¿paso para? Sí, pero hay que acercarlo más. Está bien, gracias. Una universidad en la cual cualquier profesor o investigador de diversos temas se sentiría orgulloso de estar aquí. Y es lo que me pasa a mí en estos momentos. Primera vez que vengo a México y por supuesto, primera vez que vengo a la UNAM. Y estoy muy agradecido de la invitación que se nos ha hecho. Yo voy a tratar de un tema que se tiene que ver con lo que el tema de la mesa, ¿no? Sé que esta mesa en la que estamos participando se denomina Desafíos para la Seguridad Internacional y la Intromisión Estadounidense en América Latina, perspectivas desde Cuba. La exposición que haremos se corresponde con el título de la mesa y la hemos denominado, como ustedes tienen ahí, la presencia militar estadounidense en América Latina y el Caribe
implicaciones para el área. Ante todo, quisiéramos recordar algunas ideas o conceptos que defienden Estados Unidos y sus aliados con respecto a la seguridad. Ahí aparecen. En la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la última que salió después de ser presidente Donald Trump, dice que garantizar es uno de los objetivos el liderazgo estadounidense en el mundo. Entiéndase, dominio, la superioridad militar, conservar la paz mediante la fuerza, persuadir a los adversarios de que serán derrotados si atacan a Estados Unidos, mantener una fuerza de espectro completo capaz de disuadir y derrotar el rango completo de amenazas a los Estados Unidos. Esta fuerza de espectro completo abarca el poderío aéreo, naval, terrestre, en el espacio exterior y en el ciberespacio, capacidades de guerra irregular para luchar contra las redes terroristas y otras amenazas irregulares. Utilizar al máximo la presión económica contra las amenazas a la seguridad y resolver así las confrontaciones sin acciones militares. Esta práctica se realiza desde siempre por los diferentes gobiernos estadounidenses. Por ejemplo, Cuba lleva 58 años sometida a un férreo bloqueo económico, financiero y comercial que se ha arreciado con la actual administración estadounidense. Otros países como Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Turquía, sufren actualmente sanciones económicas aplicadas con diversos pretextos y que constituyen enormes ilegalidades y posturas de carácter injerencista, inmiscuyéndose en los asuntos internos de otros países. La situación más extrema se presenta ahora en Venezuela, donde se practica no solo la injerencia, el bloqueo económico, las sanciones de todo tipo y el terrorismo de Estado. No se llevan a cabo acciones militares, pero se amenaza con hacerlo al declarar que todas las opciones están sobre la mesa y ciertamente pueden aplicarse si así lo estiman. Ningún sistema que esté fuera de la influencia estadounidense prevalecerá, según la estrategia. Esta declaración es una flagrante amenaza a cualquier sistema social diferente al capitalismo o que sencillamente no se subordine a las exigencias del imperio. Ejercer la dirección de las instituciones políticas y de seguridad, por ser el que más aporta económicamente, aspira a tener determinado grado de influencia en estas organizaciones. Estados Unidos se retiró de la UNESCO porque este organismo reconoció a Palestina como Estado para incluirlo en su agenda contra el criterio estadounidense. Es la práctica del chantaje de Estado. Amenazas. Los poderes revisionistas de China y Rusia, los estados villanos, entre comillas, de Irán y Corea del Norte, las organizaciones criminales transnacionales, particularmente los terroristas yihadistas. Estados Unidos califica a otros estados como enemigos porque sencillamente son países que tienen políticas independientes, son competidores en diferentes ramas de la economía y no están dispuestos a subordinarse a los designios estadounidenses. El crimen transnacional amenaza la estabilidad de estados centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador. En Venezuela y Cuba, los gobiernos se aferran a modelos autoritarios, izquierdistas, anacrónicos, que continúan fallando a sus personas y son apoyados por Rusia y China. Cuba es un país socialista. Venezuela se ha propuesto serlo y Estados Unidos se inmiscuye en los asuntos internos de nuestros países, contribuyendo a crear situaciones complejas para propiciar cambios de régimen favorables a sus intereses. Planteamientos del jefe del Comando Sur. Bueno, el Comando Sur es el que se ocupa de toda el área sur de México hacia abajo, es decir, hacia el sur, que le corresponde a Estados Unidos. Es el único país que tiene un comando para cada área del mundo, para tener controlada cada área del mundo. En el caso nuestro, el Comando Sur, México caería en el Comando Norte, pero fundamentalmente la mayor parte de los países se encuentran en el sur. Los planteamientos del Comando Sur son los siguientes. El Comando Militar que responde, que dice: queremos que los enemigos nos teman, los amigos nos acompañen y que el hemisferio occidental brille como un faro de paz y prosperidad. Coincide en este caso en esencia con los planteamientos de la estrategia de seguridad vistos anteriormente.
La misión del Comando Sur está referida al uso inteligente de la fuerza o a la economía de la fuerza. Es decir, te muestro la fuerza, si te subordinas, no la aplico, pero no te atrevas. Amenazas. 6 actores estatales, Rusia, China e Irán, y sus aliados autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela, constituyen amenazas a la seguridad de nuestros aliados y de la región. También las organizaciones criminales transnacionales, en este caso se hace referencia, entre otras, a Hezbollah. Aquí se incorpora, con respecto a la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, a Nicaragua, porque en 2017 la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos no la tenía en cuenta en esta categoría. Ahora está en el discurso bélico de la administración estadounidense. Hay un motivo principal. El problema es que Nicaragua se estaba proponiendo, o se propone todavía, hacer un canal transoceánico parecido al canal de Panamá, y eso a Estados Unidos no le conviene. Y entonces Nicaragua es un país al que hay que atacar. Pasamos a la otra diapositiva. Acciones a realizar en el caso del Comando Sur. Lo primero, tener fuertes alianzas con los estados democráticos de la región. Ello se logra de diversas maneras. Desde 2009, más de 50.000 estudiantes de la región han pasado a escuelas como el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea y el Colegio Interamericano de Defensa. Estas cifras representan una relación a largo plazo con los líderes que confían en nosotros, dice el jefe del Comando Sur, entienden nuestra cultura y doctrina y están preparados para trabajar con nosotros en una amplia gama de tareas. Es necesario formar oficiales y tomadores de decisiones que piensen igual que su dominador, para que se dejen dominar a las buenas. A finales de este año, Brasil enviará un mayor general para ocupar el cargo de segundo jefe para la interoperabilidad en el Ejército Sur de Estados Unidos, que es una parte componente del Comando Sur. Es necesario comprometer a los aliados subordinados en el ejercicio del mando, bajo las órdenes del dominador. La próxima. Se toma en cuenta aquí a la OTAN, porque es subordinada a Estados Unidos y tiene una fuerte presencia en el área a través de las tropas de varios países miembros. Y últimamente se ha producido un notable acercamiento a nuestra región. Para el concepto estratégico de la OTAN es muy importante actuar donde los intereses de los miembros o de algunos miembros de la OTAN se vean amenazados, porque ello significa amenazas a la seguridad de los mismos. Varios de ellos tienen fuertes intereses en la región. Del concepto estratégico de la OTAN salen algunos aspectos como lo siguiente. La inestabilidad o los conflictos más allá de las fronteras de la OTAN pueden amenazar directamente la seguridad de la alianza. Aumentar la seguridad internacional de acuerdo con sus intereses, para lo cual necesita una amplia red de asociaciones en el mundo. La OTAN es una organización que tiene influencias en casi todo el mundo. Colombia ya cayó en sus brazos, por no decir en sus garras, estableciendo un convenio de colaboración con la Alianza Atlántica e importantes compromisos de carácter militar. El Consejo del Atlántico Norte aprobó recientemente el ingreso del Centro Internacional de Desminado de Colombia a la comunidad de centros de formación y educación de alianzas de la OTAN. Este centro contribuirá a la capacitación del personal de los miembros de la OTAN y sus socios en las tareas de desminado. Brasil, un aliado importante, no OTAN, eso salió recientemente, que el presidente de los Estados Unidos designó a Brasil como un aliado importante no OTAN, que en inglés se dice Major Non-NATO Ally. Brasil ha pasado a ser el segundo país latinoamericano, después de Argentina. Por supuesto, Argentina en estos momentos no lo es o no está vigente, porque en toda la época de los gobiernos Kirchner se apartó de esta parte, pero Argentina fue el primer país que tuvo esta categoría dentro de la OTAN. Apenas es el 18º en el mundo que consigue este estatus especial de aliado importante no OTAN. Esa denominación abre la puerta a la entrega de artículos excedentes de defensa y la organización de maniobras conjuntas con Estados Unidos. El presidente Trump también ha declarado que pretende hacer a Brasil miembro de la OTAN. De acuerdo con el Tratado de Washington, es decir, el tratado que rige a la OTAN, eso no es posible.
Pero como prácticamente para el presidente Trump no hay acuerdos ni leyes que respetar, todo pudiera ser posible. Pasamos a la otra diapositiva. La presencia militar estadounidense en América Latina y el Caribe. La región del Caribe y América del Sur, custodiada por el Comando Sur, alberga una cantidad apreciable de ubicaciones militares del Comando y una gran cantidad de bases militares ocupadas por Estados Unidos. Según diferentes fuentes, en la región hay algo más de 70 instalaciones de este tipo conocidas, porque hay muchas que no se conocen y existen. México está por límites físicos fuera del área de influencia, bueno, eso se lo había dicho anteriormente. Las mismas están ubicadas en casi todos los países. Bueno, este es el área de influencia del Comando Sur. Vamos a pasar a la otra diapositiva un momentico. Ahí están reflejadas en punticos negros las bases militares. No están reflejadas todas, están reflejadas una mayoría de ellas. Como les dije, prácticamente están en el orden de los 70, 70 y tantos, de acuerdo con los autores que lo han tratado y en los momentos que lo han tratado. Una especialista importantísima de este tema es la doctora Anestel Ceseña, que es miembro de esta universidad y que se ha dedicado al estudio precisamente de estas cuestiones. Y ella da unas 72, 74, es oscilante en dependencia del momento. Están ubicadas en casi todos los países, excepto hasta el momento en Brasil, según la información disponible, en lugares estratégicos que pueden controlar fronteras, recursos naturales de gran importancia y mantener posiciones estratégicas muy importantes. Una posición estratégica muy importante aquí es el área de la triple frontera, donde hay unas reservas de agua enormes. Ustedes saben que se prevé que en el mundo, todos unos años, probablemente las guerras sean por el agua. También existe presencia militar de países europeos en sus antiguas colonias, o los llamados territorios de ultramar, que ahí se ven reflejados, que además son miembros de la OTAN, listos para proteger sus intereses económicos y hegemónicos. A todo ello se suma el permanente patrullaje por vía marítima, aérea y terrestre de lucha contra el narcotráfico, excelente pretexto para mantener una férrea vigilancia de todo lo que se mueve en la región, autorizado a penetrar en aguas territoriales o atravesar fronteras si se persigue el crimen organizado. En las tres siguientes diapositivas, vamos a irla pasando despacito, se reflejan sintéticamente. En primer lugar, vamos a pasar a la primera, la que viene detrás. Ajá. En primer lugar, se refleja la operación, es decir, lo que son las prioridades del Comando Sur. En primer lugar, colocan la llamada operación de detenidos en la base naval de Guantánamo, Cuba, una prisión ilegal donde se llevan prisioneros no registrados y sin realización de juicio legal. Y ahí se practican también diversos tipos de tortura. Pasemos a la otra, por favor. Algunos de los ejercicios que el Comando Sur realiza conjuntamente con las Fuerzas Armadas de países de la región. Destacan aquí los ejercicios Panamax, con mayúscula todo, encaminados a preparar a las tropas para la defensa del Canal de Panamá. Otra que se llama Trade Winds, otra Integrated Advance, destinado a cubrir el Mar Caribe, incluyendo también la preparación ante los desastres naturales. Los desastres naturales se prestan mucho para ocupar países. Y el Integrated Advance para actuar ante diversas contingencias, incluidas las migraciones masivas. Aquí no están todos, pero tampoco les he hablado de todo, porque está ahí escrito. Vamos a pasar a la otra diapositiva, por favor. También las actividades principales que realiza el Comando Sur, como es el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, del cual ya hablamos, así como las operaciones conjuntas de seguridad cibernética e información. En la diapositiva se relacionan los países que para el Departamento de Defensa son los más destacados y colaborativos. En primer lugar, Colombia, Perú y ahora Brasil, que seguramente alcanzará el primer lugar en poco tiempo. Implicaciones para el área. Yo creo que ahí no hay. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Conclusión, vamos a darla. Antes de eso, vamos a hablar de las implicaciones para el área. Hay que partir de lo expresado en la primera diapositiva. En todas las estrategias de seguridad de los diferentes gobiernos estadounidenses, sean demócratas o republicanos,
se deja ver el interés de los mismos en mantener el dominio sobre el mundo, que eufemísticamente ellos llaman mantener el liderazgo y la influencia estadounidense en el mundo. Nunca han ocultado que para lograr lo anterior están dispuestos a utilizar la fuerza militar, aunque antes de llegar a hacerlo aplicarán diversos métodos de disuasión, como son las presiones políticas, económicas, las sanciones, las acciones terroristas, incluyendo el asesinato de líderes contrarios a sus intereses. También utilizan a gobiernos dóciles a su dominio, fundamentalmente por los intereses económicos que los mueven, su procedencia y por la educación recibida durante años. En este caso es necesario recordar que la mayoría de los oficiales de los ejércitos amigos de Estados Unidos en el área reciben instrucción en sus grandes y bien equipadas academias. Se les enseña a utilizar el armamento más sofisticado, conceptualizando que las pérdidas civiles son solo daños colaterales. Se les enseña a torturar para obtener información del enemigo. Se les permite maniobrar en conjunto y reciben un excelente trato para que se sientan casi iguales a ellos. No obstante, cuando no están en condiciones de cooperar con los intereses imperiales, se les castiga, como es el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, a quienes el gobierno estadounidense acaba de suspender la ayuda financiera, unos 570 millones de dólares en total, dólares estadounidenses, destinadas a programas para mejorar la seguridad interna y el estilo de vida de la población, con el objetivo de reducir la migración a Estados Unidos. El presidente Trump acusó a estos países de no hacer nada para detener las caravanas de migrantes que salen y pasan por sus territorios, por lo cual ordenó cortar la ayuda económica que su país destina a estas naciones centroamericanas. Por cierto, no es mucha tampoco. Sin embargo, durante la guerra interna en El Salvador, 1980-1992, Estados Unidos destinó unos 6.000 millones de dólares en ayudas al gobierno y a las Fuerzas Armadas para combatir al guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En Nicaragua, Washington financió a la contra, que buscó sin éxito derrotar al régimen revolucionario, al gobierno revolucionario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En Guatemala, también Estados Unidos financió a las autoridades anticiviles, tanto civiles como militares, para combatir a la insurgente Unidad Nacional Revolucionaria guatemalteca. Preparan ejércitos listos a cumplir misiones que ellos evitan realizar para no aparecer en el primer plano, lead from behind, como por ejemplo la lucha contra las guerrillas colombianas en el territorio de ese país, para lo cual han preparado al ejército colombiano, lo han dotado de armamento, medios de combate y han destinado enormes sumas de dinero para esa misión, camuflada bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico. No debe olvidarse que en el área de Latinoamérica y el Caribe la esencia conceptual de la doctrina Monroe y también del llamado corolario a esa doctrina, la doctrina Roosevelt, se ha mantenido siempre. Se está viviendo en estos momentos con el recrudecimiento del bloqueo a Venezuela, a Cuba, durante casi 60 años, y a Nicaragua, con la amenaza de invasión a Venezuela por el momento, y las acciones encaminadas a producir un cambio de régimen en ese país, una de las mayores reservas de petróleo mundial. El rechazo a la presencia rusa y China en el continente y el cuestionamiento a la presencia de armamento ruso que Venezuela adquirió para defenderse. Para lograr sus objetivos, se empeñan en utilizar a las organizaciones del área, como lo es la OEA, con un secretario general proclive a los mandatos de Washington, el llamado Grupo de Lima, el gobierno de Colombia, la más cercana punta de lanza considerado por Estados Unidos como el principal exportador de seguridad en el continente, y el apoyo de algunos países europeos de tradición colonialista, unidos a Estados Unidos por el cordón umbilical del interés económico y las mismas concepciones excluyentes. Ejemplos históricos bien claros de la injerencia estadounidense en la región son el ataque mercenario a Cuba por Playa Girón, o lo que es Bahía de Cochinos, en abril de 1961, por una brigada de contrarrevolucionarios cubanos financiados, entrenados y equipados por el gobierno de Estados Unidos para ocupar una cabeza de playa, nombrar un gobierno provisional que Estados Unidos apoyaría, algo similar a lo que ha hecho en Venezuela, el cual reclamaría la ayuda militar estadounidense para terminar de derrocar al gobierno revolucionario.
Esta acción terminó en una bochornosa derrota para el imperio, que se vio obligado a reconocerla. Después, en enero del 62, Estados Unidos ejerció su presión sobre un grupo de gobierno de Latinoamérica y en la 8ª reunión de consultas de la OEA, celebrada en Punta del Este, Uruguay, se acordó la exclusión de Cuba por incompatibilidad con el sistema interamericano, violar la Carta Democrática y otras acusaciones. Los gobiernos miembros de la OEA también rompieron relaciones con Cuba, excepto el mexicano, que nunca lo hizo, respetando el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países, y por lo cual siempre Cuba estará agradecida a este hermano país en el cual tenemos el honor de encontrarnos hoy. La historia se está repitiendo ahora con Venezuela como si se tratara de un calco. En el mismo año 1962 tuvo lugar la llamada crisis de los misiles, creada por Estados Unidos al detectar que Cuba estaba instalando misiles soviéticos de alcance intermedio, lo cual consideraron una amenaza a la seguridad estadounidense. En esta oportunidad, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear y aunque no se llegó a ella y el desenlace fue pacífico, pero desventajoso para Cuba, aspecto en el que no se profundizará, pues está fuera del contenido de esta intervención. En estos momentos, aunque se expresó anteriormente, Estados Unidos cuestiona la ayuda militar que recibe Venezuela desde Rusia, haciendo valer su derecho a prepararse para defenderse de cualquier agresión externa y no se excluye que esta situación genere una crisis porque Estados Unidos considera que América Latina y el Caribe les pertenece y no están dispuestos a admitir gobiernos que difieran de su política, que va en contra de sus intereses. Tampoco las relaciones comerciales que tratan de ampliar China y Rusia les conviene y harán todo lo posible por impedirlo. Nos llevaría mucho tiempo hacer un recuento de cada una de las invasiones militares directas de Estados Unidos en América Latina, comenzando por la guerra de rapiña contra México en 1846, arrebatándole la mitad de su territorio. Las invasiones a Nicaragua, El Salvador y Honduras, 1854 y 55. La intervención en la guerra de liberación de Cuba contra España, cuando ya los cubanos tenían prácticamente asegurada la victoria. Las varias invasiones a Panamá, República Dominicana, el primer bombardeo en América Latina en Nicaragua en 1927, el apoyo a las dictaduras en casi todos los países del Cono Sur y a los golpes de Estado que propiciaron la instalación de esas sangrientas dictaduras militares. Conclusiones que ya ustedes están mirando ahí. Estados Unidos mantendrá sus aspiraciones de dominar América Latina y el Caribe, al igual que el resto del mundo. Estamos en momentos de definiciones. Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial, la más poderosa militarmente, pero existen otras potencias que se van abriendo pasos y que desafían el poderío de Washington, como China, Rusia, India y otros que van conformando un mundo multipolar. Estados Unidos sabe que se está debilitando y está tratando de no quedarse atrás en el resto del mundo, pero no está dispuesto a ceder en el área que considera su patio trasero. Ahora, esto para mí es muy importante. La lucha en Venezuela es vital. No se le puede dar la oportunidad al imperio de destruirla. Venezuela significa un bastión para la libertad y la paz en América Latina y el Caribe. Y todos los pueblos tenemos el deber de apoyar al país de Bolívar, el lugar donde se forjaron las primeras ideas de integración en América. El 17 de abril de 1894, con motivo del tercer aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Cubano, partido fundado por Martí para luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico, el maestro escribió: quien se levanta hoy con Cuba, se levanta para todos los tiempos. Hoy debemos levantarnos con Venezuela o retroceder en la meta de alcanzar una América Latina y el Caribe libres, unidos, prósperos, felices y sin injerencias. Muchas gracias. Pues agradecemos al doctor esta visión desde Cuba de alguien que tiene tanta experiencia y que viene de un país como Cuba, con una historia particular, como todas y todos ustedes saben, en donde la gente, su pueblo, ha tenido que
que vivir con un bloqueo de hace más de 50 años, que como bien lo dijo el doctor, es un bloqueo aparentemente económico, pero que sin duda repercute en la cotidianidad de las cubanas y los cubanos constantemente. El hecho de traer ese pensamiento martiano, ese pensamiento revolucionario a la Universidad Nacional, insisto, a mí me llena de mucho orgullo, de mucho placer, y agradezco mucho la intervención, Roque, y la presencia de los tres. Voy a presentar ahora a mi querida amiga Leila. Leila Carrillo Ramírez es jurista, graduada de la Universidad de La Habana en Cuba. Tiene además diversos posgrados y diplomados auspiciados por instituciones académicas en La Habana, Berlín, Moscú, Madrid y Salamanca. Es investigadora del Centro de Estudios Europeos y del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Ha recibido diferentes premios, entre ellos el premio Jean Pictet del Comité Internacional de la Cruz Roja y el premio Raúl Roa de la Unión de Juristas de Cuba. Es autora de la Unión Europea y los Derechos Humanos, Ciencias Sociales de La Habana, en 2010, El terrorismo en Europa, causas y efectos, La actitud medioambiental de la Unión Europea, Notas europeas, Guantánamo, siglo XXI, y Metamorfosis de la Intervención, su más reciente publicación, 2018. Es colaboradora en Radio Habana, Cuba, y medios alternativos cubanos y extranjeros. Es integrante de la Sociedad de Derecho Internacional y Constitucional, de la Unión Nacional de Juristas y de la Asociación Cubana de Naciones. Para mí es un placer también presentarles a Leila, y le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha? Hay que acercarlo más. ¿Se escucha? Ya. Muchas gracias, buenos días. Es la segunda ocasión que tengo el privilegio de estar en la UNAM y de expresar algunas ideas que pueden no ser idénticas para todo el mundo, pero que nos permite un debate posterior. Para ganar tiempo, yo les traje una bibliografía que va a incluir las sanciones estadounidenses contra Venezuela y la visión venezolana sobre estas sanciones, que después pudieran copiar perfectamente. Y les traje también unos documentos de Cuba donde hablamos específicamente del tema que nos pidieron: los derechos humanos, una mirada desde el sur y desde el norte. ¿Cómo se ve en ambos extremos? Con frecuencia, el concepto ius filosófico de los derechos humanos es utilizado, ay, qué bueno, muchas gracias, es utilizado o modificado según los intereses de quien los analice. Por ello, no sería ocioso anticipar que la posición adoptada en respuesta a los intereses específicos de estados, gobiernos, instituciones, organizaciones y estudiosos juega un papel ineluctable para juzgar cómo se comportan esos derechos humanos en nuestro continente. Los países del sur latinoamericano y caribeño pugnamos desde que el primer colonizador se asentó en nuestro suelo por alcanzar progresos que repercutan sobre la vida misma, su calidad y expectativas. Al residir en una región geoestratégica pletórica de recursos naturales, las apetencias, la explotación y expoliación por las metrópolis primero y por el país más poderoso del planeta después han coadyuvado la prevalencia del subdesarrollo, a la inseguridad, a la conflictividad y a la injerencia política y militar, que resultan en violaciones de los derechos humanos más elementales. Todo ello retarda o impide el ejercicio de la soberanía y la autodeterminación de una mayoría de nuestros países, desde el Río Bravo a la Patagonia. Se trataría de una ecuación sencilla. Primero se nos impuso un idioma, la cristianización forzosa, la expulsión y degradación de nuestras tierras y la redistribución territorial a los oriundos de América. Cuando nos independizamos del colonizador, a la República se le impusieron los cánones de Estados Unidos con una neocolonización aparentemente pacífica.
Siguió la instauración de gobiernos y el mantenimiento de dictaduras que caotizaron la vida, con escaso reflejo en los grandes medios de comunicación que dominan hoy día, sobre las torturas, las desapariciones y otros irrespetos al derecho a la vida. Un enfoque desde el sur sobre los derechos humanos nos mostraría en primera instancia que nuestras carencias, deficiencias o imposibilidades de alcanzar su pleno desarrollo abarca primordialmente el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al cuidado del medio ambiente, al agua, a la tierra y la agricultura, a la igualdad de género, de nacionalidades y etnias, de religiones y credos, a la protección de la infancia, al desarrollo y, no en último lugar, a la paz. En cambio, el enfoque horracero desde el norte, donde imperan el silencio y la tergiversación sobre nuestra realidad continental, oculta o empequeñece los muertos, los mutilados, los desplazados, violados, extorsionados y humillados que nunca les importaron. Pero los eslabones de la cadena tercermundista comenzaron a oxidarse cuando los golpes de Estado y las prolongadas dictaduras se hicieron más visibles. Simultáneamente irrumpieron medidas neoliberales que prodigaron una explotación más sutil, con resultados incuestionables sobre el hambre, la pobreza extrema, la incultura, el desempleo, las enfermedades y la profundización de las desigualdades. Al análisis desde el norte sobre el comportamiento de los derechos humanos en el sur, nuestra América, se añade como parte de la geoestrategia imperial la sucesión de pretextos sobre probables amenazas a su seguridad a partir de las llamadas crisis humanitarias, que procura viabilizar variables intervencionistas contra determinados gobiernos no afines a la política de Washington, pero también en el Medio Oriente, África, Asia o Europa. Ejemplos de la politización de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario lo constituyen los conflictos desplegados en Irak, Libia, Siria y la demonización de los gobiernos de Zimbabue, Irán, China, Rusia, Cuba, Nicaragua y Venezuela, entre otros. ¿Cómo actúan desde el norte con relación a los derechos humanos en América Latina? No sería sencillo resumirlo en tan breve espacio, pero lo intentaremos con 5 ejemplos. Un punto de partida sería precisar que las medidas adoptadas por gobiernos progresistas o de izquierda siguen siendo abortadas bajo la alarma de que constituyen amenazas para la seguridad estadounidense. Otro ejemplo reside en la fragilidad para defender una modificación estructural de las economías y otorgar al ser humano los derechos implícitos en la Declaración Universal o en sucesivos acuerdos de las Naciones Unidas y de organizaciones afines. En tal sentido, aunque todos los derechos humanos son inseparables e inalienables, a medida que se fragilizan más los derechos a la independencia y a la dignidad humana o el derecho a la paz, se atenta directamente contra el derecho imprescindible e impostergable del derecho a la vida. Pido poner Cuba para que les sea más fácil seguir la próxima, ahí mismo, nos quedamos ahí. Cuba, mi país, con una herencia colonial y neocolonial incuestionables, vivió momentos precarios y tenebrosos cuando los derechos humanos eran ficticios. Con el advenimiento de la revolución en 1959, que nacionalizó a empresarios, latifundistas y entidades transnacionales, se inició el bloqueo más prolongado de la historia que propugnara el presidente Eisenhower: rendir por hambre, sufrimiento y miedo a la población cubana. Y a Estados Unidos le ha costado 60 años sus intentos por derrocar el gobierno y satisfacer su objetivo final. Cuestiones políticas aparte de las que puedan disentir algunos, muchos derechos humanos han sido privilegiados desde la primera ley hasta la reciente votación de la Constitución y su promulgación precisamente mañana, 10 de abril,
después de una exhaustiva discusión con todas las capas sociales de la isla, donde 6.816.169 personas votaron a favor y 706.400 votaron en contra. En la nueva Carta Magna se refrendan particularmente los derechos de igualdad de géneros, de la protección a la infancia, a los adultos mayores y los discapacitados, la obligación de cuidar el medio ambiente, el derecho al trabajo, a una vivienda decorosa, a la salud, la educación, la cultura y a la alimentación, entre otros. Dos actuaciones de los sucesivos gobiernos estadounidenses constriñen y desestabilizan los derechos humanos. El primero de ellos, como planteaba el doctor Roque, es el bloqueo, que en sí mismo constituye un ejemplo fehaciente de la práctica injerencista contra la humanidad y cualifica como un acto de genocidio, rechazado cada año en la Asamblea General de las Naciones Unidas por la comunidad internacional. El segundo proviene de actos terroristas, auspiciados desde el extranjero, con elementos instigadores, desestabilizadores o letales contra el derecho a la vida de 3.478 personas y que han fragilizado la salud de 2.099 mutilados. Valdría la pena citar sus efectos más sensibles a partir de la prolongación y diversificación de las medidas punitivas, pormenorizadas en leyes, directivas presidenciales y acciones suplementarias, donde proliferan las sanciones contra los que comercien, inviertan o viajen. Perdón. Hace 3 años expusimos en esta facultad los documentos que Estados Unidos de América había aprobado desde el gobierno de Eisenhower hasta el mandato de Obama. La situación ha empeorado porque recientemente se reactivó el título 3 de la ley Helms-Burton de 1996, denominada falsamente Liberty Act, con la que pretenden exigir el pago retroactivo por la nacionalización de empresas, tierras y viviendas desde hace 60 años. Abundan igualmente los listados sobre entidades cubanas para prohibir las relaciones con estas, y desde 2017 a la fecha se han multiplicado extraterritorialmente las sanciones contra empresas de terceros países aliados de Estados Unidos por invertir o comerciar en Cuba. Precisamente en 2017, el presidente estadounidense firmó el Memorando de Seguridad Nacional sobre el fortalecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba, que incluye una mayor restricción del derecho de los estadounidenses a viajar y trabas adicionales para limitar las oportunidades del sector empresarial. El bloqueo no solo repercute sobre la calidad cotidiana de vida, con efectos desastrosos para la alimentación, la salud, la cultura y el comercio, sino también en una inestabilidad socioeconómica que incrementan la migración, a discutir durante nuestro próximo coloquio. Parecería una sátira, pero realmente constituye una tragedia, porque para acceder a un citostático destinado a un niño canceroso, hay que importarlo desde Asia o de Europa. Nuestras cuentas cubanas son congeladas en bancos extranjeros y obliga a pagar en efectivo. Nadie muere de hambre en Cuba, pero se prolongan las carencias y dificultades. Sin embargo, Cuba es el único país del continente que cumplió los objetivos de desarrollo del milenio sobre salud y educación. Sigue igual rumbo para los objetivos de desarrollo sostenible y recientemente la Organización Mundial de la Salud reconoció la ayuda cubana ante la epidemia del Zika en África y la no transmisión del VIH-Sida de madre a hijo. Evidentemente, ello obliga a inventar para sobrevivir, a desarrollar nuevos rubros productivos, a estar sujetos a las fluctuaciones de un mercado distante. Es absurdo que los ciudadanos estadounidenses no puedan viajar como simples turistas a Cuba, que es el único país vetado en el planeta para ello, y que en el marco de las más recientes prohibiciones se hayan decretado 205 empresas e instituciones más donde se prohíbe consumir
comprendidos los hoteles, los cayos, las marinas, los expendios y joyerías, porque hasta la compra de un abanico en las tiendas de Abaguarex podría ser considerada una infracción a la legislación estadounidense. Las últimas votaciones de la resolución cubana contra el bloqueo comercial, económico y financiero en la Asamblea General de la ONU han arrojado 191 estados contra la irracional medida, pero esa violación prolongada y genocida persiste, causa daños irreversibles a una mayoría de los derechos humanos y provoca perjuicios cuantificables que superan los 134.499 millones de dólares. Pasaré brevemente a Haití, el primer país que se independizó en el continente de una potencia colonial, un ejemplo fehaciente de lo que representan la esclavitud, la explotación, la prolongación de una dictadura, la aplicación de medidas neoliberales, la intromisión en sus asuntos internos, la omisión de principios elementales sobre el respeto a la soberanía, el incumplimiento del Estado de Derecho, el robo, la corrupción y la violencia continuados, y el incumplimiento del compromiso de los países desarrollados para proveer ayuda al desarrollo. Hoy la isla vecina es el país más pobre del continente. Estados Unidos relevó a Francia y, para colmo de males, catástrofes como terremotos, huracanes y la epidemia del cólera han atacado ese país con impactos sobre la vida, la salud, la educación, el empleo, la vivienda y otros derechos humanos. Lejos de apaciguar el ambiente y proveer soluciones, la permanencia de misiones de paz promovidas por los dos principales interesados en Haití, lejos de resolver el problema del país, prevalecen como un foco de rechazo popular. En este nefasto panorama no se divisa una pronta salida a la pobreza extrema, a la inseguridad y el desamparo, que multiplica la migración hacia países cercanos y hacia el sur. Los derechos humanos en Ecuador, el tercer país que seleccionamos, han transitado por etapas semejantes a las de otros países del continente, en especial respecto al derecho de las minorías, a la igualdad de género, educación y salud. Pero me voy a referir a algo. Durante la denominada Revolución Ciudadana, un litigio emprendido contra la compañía Monsanto, que había contaminado terrenos y personas con petróleo, finalizó con un veredicto favorable al gobierno ecuatoriano. Este resultado, las medidas socioeconómicas adoptadas para mejorar la calidad de vida de la población y el cierre de la base militar estadounidense detonaron, entre otros factores, la judicialización aplicada contra los principales dirigentes gubernamentales. El ritmo de crecimiento se detuvo y hoy se clausuran proyectos para el desarrollo humano. En Brasil, el país más extenso considerado entre los estados emergentes mundiales, se presentan desigualdades incomparables en su base social y productiva. Emergido de varias dictaduras, se aplicaron el desarrollismo y transformaciones para mejorar la salud y educación entre los años 2003 y 2016. Dos de los derechos humanos más conculcados a lo interno y debido a la expansión de las transnacionales estadounidenses son el derecho a la tierra, cuyo movimiento oscila entre demandas para acceder a ella y la lucha contra la depredación medioambiental nacional y foránea. El actual gobierno amenaza, además, con revisar las indemnizaciones que cobran por reparación económica a las víctimas del golpismo y de la represión entre los años 1964 y 1985, medida contrapuesta a la Constitución de 1988, que fue resultado de los esfuerzos de la Comisión de Amnistía del país tras un reclamo popular. Y quiero detenerme en Venezuela, el tema que nos ocupa y que es de mayor actualidad. La revolución bolivariana cometió planes económicos sociales desconocidos desde la independencia del colonialismo español, que mejoraron los servicios de salud, educación, cultura, deportes, vivienda y empleo. El rechazo por dos sucesivos gobiernos de Estados Unidos a la nacionalización de los recursos fundamentales,
a cambios sustantivos en favor de los derechos humanos y la oposición al intervencionismo foráneo agudizan el actual panorama en que es demonizado el orden imperante y se emplean todos los medios posibles para provocar un cambio de régimen. En 2016, el presidente Obama declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, ratificado por el presidente Trump y los principales personeros del Pentágono y la Casa Blanca. Había sido trazado el destino manifiesto para acosar al país suramericano. La incertidumbre, la inestabilidad y el bloqueo impuestos al pueblo venezolano concomitan con acciones terroristas desde lo interno, agudizada por campañas extremas y su financiamiento desde Estados Unidos. En tal sentido, se agudizan los problemas internos y al peligrar la paz, se fracturan los progresos alcanzados en el contexto de los derechos humanos. Por ejemplo, luego de sanciones contra altos cargos políticos y judiciales, cuyos fondos habían sido decomisados, el bloqueo y la apropiación de más de 7.000 millones en activos de la empresa petrolera estatal PDVSA y el Departamento del Tesoro, prohibió a los ciudadanos estadounidenses negociar con la empresa que controla las mayores reservas de hidrocarburos en el mundo, con nefastos resultados para la capacidad adquisitiva, el evidente desabastecimiento alimentario y de medicamentos. El continuo cerco y los planes desestabilizadores que van desde el terrorismo mediático y cibernético al acaparamiento de productos, la instigación de disturbios organizados, los paros petroleros y eléctricos, hasta acusaciones y amenazas de intervención, violación continua de la soberanía, imposición inconstitucional para provocar un cambio de régimen, introducción forzosa de una supuesta ayuda humanitaria, son los elementos silenciados o tergiversados por Estados Unidos y no solo, también por la Unión Europea, que deterioran radicalmente el nivel de vida y la situación interna y obligan a desviar los recursos y esfuerzos para avanzar con los proyectos humanistas del país. Varios funcionarios de las Naciones Unidas, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, instan a las partes involucradas a buscar una solución política y adoptar medidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos que atraviesa el país sudamericano. Expertos de la ONU han advertido que la coerción militar o económica no debe usarse para buscar un cambio de gobierno en un Estado soberano, porque las sanciones pueden llevar a la inanición y a la escasez de medicinas. No es ocioso subrayar en este abanico de situaciones relacionadas con los derechos humanos la reciente declaración del secretario general de la ONU en el sentido de que, y cito, el mundo vive una batalla ideológica en la que los valores de paz, justicia, tolerancia y solidaridad sobre los que se fundó Naciones Unidas están bajo ataque. Nos preguntaban cuáles son las perspectivas desde Cuba relacionadas con los derechos humanos. Y con esto finalizo. Las acciones desde el norte. Nosotros responderíamos con variables que pudieran despejar parcialmente la incógnita, aunque ustedes tienen la palabra después. La primera perspectiva desde Cuba, resistir, como hemos hecho durante 60 años. Perfeccionar y ampliar los índices de salud, educación y cultura, a pesar del bloqueo y de otras acciones prodigadas del norte, que constituyen parte del desarrollo humano. Apoyar a la población ante desastres naturales y meteorológicos para que nadie quede desamparado. Diversificar las formas de empleo como forma de sustento. Mejorar e incrementar la agricultura para alcanzar la sostenibilidad alimentaria. Continuar la protección al medio ambiente con énfasis sobre la tarea vida, que incluye reforestación, costas, aguas. Proseguir el sendero trazado para el alcance pleno de la igualdad de géneros
y la representatividad de la mujer en todas las esferas del país. Perfeccionar la atención a la infancia, al adulto mayor y a los discapacitados. Defender nuestras posiciones ante organismos internacionales como la ONU, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Derechos Humanos y contribuir a la difusión de la realidad humanitaria de los países del denominado tercer mundo. Mantener nuestro aporte a la salud y la educación de países subdesarrollados como contribución a la humanidad, o sea, una verdadera cooperación sur-sur. Resistir, porque como dijera Martí, en materia también de derechos humanos es vigente su ideario, un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Muchas gracias. Bueno, no hay mucho que decir después de la intervención de Leila. Creo que si algo queda claro en las dos exposiciones de la compañera y del compañero, pues son estas estrategias a lo largo de la lastimosa historia de nuestra América que nadie puede negar que ha sido marcada por el intervencionismo estadounidense, por el intervencionismo imperialista, como ellos bien apuntan, aparentemente con estrategias no violentas, pero en realidad incluso aquellas que pasan, como bien lo dicen, por el bloqueo genocida, son sumamente violentas. Me sumo a la propuesta de mi querida amiga Leila, resistir. Pero sobre todo yo diría resistir, reaccionar y por qué no revolucionar también. Les cedo la palabra ahora para cerrar con broche de oro esta intervención. Después les daremos la palabra a ustedes. A mi querido amigo Adalberto Ronda Varona. Él es actualmente el director del Centro de Investigaciones de Política Internacional que tiene sede en La Habana, Cuba. Es graduado de la licenciatura en Ciencias Sociales en la Escuela Nacional del Partido Único y de la licenciatura en Historia de la Universidad de La Habana en 1973. Es doctor en Ciencias Filosóficas en Moscú. Ha tenido una destacada participación como miembro de delegaciones cubanas en actividades internacionales. Ha impartido conferencias y participado en múltiples eventos científicos en México, Colombia, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Honduras, Nicaragua, Isla Margarita, España, Irán, Italia, Bulgaria, China, Chile, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y en el Imperio, en Estados Unidos. Ha recibido condecoraciones por los resultados de su labor docente y de investigación, incluyendo la distinción por la cultura nacional, otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba. Es especialista en estudios sobre el pensamiento filosófico y la eticidad en la concepción del mundo de José Martí y en temas políticos y de relaciones internacionales de América Latina y el Caribe. Y además es un querido amigo. Y le cedo la palabra. Muchas gracias. Aunque reitero palabras planteadas por mis compañeros, quiero agradecer también la invitación para estar con ustedes hoy, para compartir un grupo de reflexiones, de ideas que no dudo que conozcan ustedes una buena parte de ellas, pero a lo mejor yo le doy un poquito más de color. Solamente aspiro a eso, a ampliar algunos conocimientos que tienen ustedes modestamente, pero precisando algunas cuestiones que considero de importancia para entender la complejidad del momento que se vive. Y no solo la complejidad del momento que se vive, sino el nivel de incertidumbre que existe en la actualidad para resolver esos grandes problemas y cómo avanzar hacia el futuro. Y que no sea un futuro determinado por los intereses del imperio, sino un futuro determinado por los intereses de los pueblos. Y yo me voy a permitir la libertad, aunque lo consulté, de mover un poquito el tema, atendiendo a las cuestiones planteadas por mis compañeros, y porque creo que es importante ampliar algunas ideas que ayuden a entender mejor qué está ocurriendo en América Latina, que se refleja sin duda en las relaciones internacionales.
se refleja en los temas de seguridad, se refleja en todo lo que tiene que ver con el presente y el futuro de nuestros pueblos. Por tanto, me voy a referir muy brevemente a un aspecto central del trabajo que es América Latina y el Caribe en la estrategia global de los Estados Unidos para de ahí derivar a ciertos asuntos que he planteado. La región de América Latina y el Caribe es objeto de una atención particular por parte de Estados Unidos ante cualquier dinámica que pueda comprometer su posición privilegiada. Tal consideración se ajusta a toda la región. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen? Sí se escucha, ¿no? Se ajusta a toda la región, aunque es de destacar que México y las subregiones de Centroamérica y el Caribe representan un interés especial por ser considerados su segunda y tercera frontera. En una concepción un poco más amplia de este asunto, hay que decir que no solamente son las áreas y los países priorizados por Estados Unidos, ni nada por el estilo en nuestro continente. Porque como bien se ha planteado, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela están en el centro de atención también de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, en esta dirección creo que hay que anotar cómo se destacan los intereses sin duda. Estados Unidos reconoce el hecho de que el nivel de su influencia en la región latinoamericana y caribeña está vinculado directamente al balance global de poderes. Y esto es importante, porque casi siempre se hace referencia, cuando se está tratando la importancia de América Latina y el Caribe, con América Latina se hace referencia a cómo los Estados Unidos han estado y están eternamente interesados en las riquezas naturales de nuestros pueblos y de nuestro continente. Y no deja de ser verdad. Eso es una gran verdad. Lo que sucede es que eso sirve de fuerza, sirve de elementos importantes para mantener su posicionamiento en el sistema de poder mundial. Y por tanto, dentro de las relaciones mundiales, el lugar de Estados Unidos, sin dejar de reconocerse la importancia de esto otro, tiene que ver con el desempeño que desarrollan en cada una de las actividades principales que se mueven en la política internacional. En la política internacional. Ahora, es importante, sin duda que es importante, América Latina, porque América Latina también es un campo de acción de otras potencias. América Latina también es una parte del mundo donde países, grandes países, países del occidente, tienen intereses. Y no solamente del occidente. Hoy por hoy Estados Unidos tiene una gran preocupación con China, pero una gran preocupación con China. Y China no es del occidente, pero China se ha introducido en nuestra región con fuerza, pero no lastimando a nuestros pueblos como los tratados de libre comercio con Estados Unidos lo lastiman. Yo aclaro, y creo que ustedes están conscientes de que todo país en la política exterior, en primer lugar, lo que está defendiendo son sus intereses nacionales. Por tanto, nadie es santo en este mundo. Y me perdonan esa expresión que no es tanto de la academia. No es tanto de la academia, pero nadie es santo en este mundo. Y por tanto, todo país que se mueve en el universo de las relaciones internacionales, tiene intereses nacionales. Pero lo más importante de esto es que, para nosotros sobre todo, esos intereses nacionales no vengan a dañar más aún la situación en la que viven nuestros pueblos. A profundizar la explotación, a profundizar la diferencia, a profundizar las distancias en el desarrollo. Hoy por hoy, los chinos hablan de que en los procesos que llevan de relacionamiento económico con América Latina y con otras partes del mundo, lo que se debe imponer es ganar y ganar. O sea, que todos ganemos. No ganaremos igual porque todos nosotros tributamos igual, pero ganamos. Ahora, la relación ganar y perder, como es el centro de todos los tratados de libre comercio de los Estados Unidos, ganar esencialmente para Estados Unidos, a partir de lo que ellos pueden como ponencia y como lo que pueden extraer
de los otros países con lo que establecen los convenios. No, eso no es lo que deseamos para nuestro pueblo. Eso no es lo que nos va a llevar al desarrollo de verdad. Eso no es lo que nos dará independencia y libertad en este mundo tan complejo en el que vivimos. Yo quiero referirme dentro de la complejidad actual y que ha sido mencionado por el doctor Roque y por nuestra querida investigadora Leila, al tema de América Latina y esencialmente al tema de Venezuela. Brevemente, ya se han dicho cuestiones muy importantes, pero me voy a referir a algunos aspectos del tema de Venezuela en el contexto latinoamericano y caribeño. Y voy a empezar por algo que no es desconocido, pero que es conveniente recordar, porque a veces queremos exigir lo que no tiene sentido que se exija en las relaciones internacionales y en lo que pueden hacer los procesos. Recordemos que ninguno de los procesos, como le llaman, progresistas o de izquierda, que triunfaron a partir de que asumiera el gobierno Chávez, ninguno, cuando llegó al gobierno, no al poder, porque el poder nunca lo tuvieron. El poder siempre siguió en manos de los capitales, de los dueños del capital financiero. Llegaban al gobierno con las mejores intenciones, pero llegaban al gobierno, entre otras cosas, por un voto de castigo al neoliberalismo. Por un voto de castigo al neoliberalismo extremo que existía, que no murió, que se ha mantenido vivo, no murió con esos gobiernos, ha seguido manteniéndose vivo, pero atenuado. Y ahora se reimpulsan las políticas neoliberales extremas. Veremos a dónde llegarán. Veremos hasta dónde podrán llegar gobiernos como el de Macri, como el del mismo presidente brasileño, que es una bestia vestida de ser humano. Perdónenme esa expresión, que tampoco es muy académica, pero me gusta vincular las expresiones académicas con las políticas y del pueblo también. Ahora bien, llegaron al gobierno, pero llegaron al gobierno con proyectos estratégicos de desarrollo. No. Llegaron al gobierno con lo que podían llegar en sus ideas avanzadas y que les permitía realizar el mundo en el que se estaban moviendo, que era un mundo dominado por el capitalismo, a ultranzas. Y eso no lo podemos perder de vista. Y mucho hicieron, pero mucho hicieron por nuestro pueblo, aquellos que ya no existen como gobiernos progresistas. Por ejemplo, Brasil, en honor a la verdad, el presidente brasileño Lula, el expresidente brasileño Lula, tan querido por su pueblo, que sacó a tantos millones de personas de la pobreza, que logró hacer avanzar ese país en diferentes direcciones del desarrollo social y político también. No era un gobierno, no voy a decir radical de izquierda, porque no me gusta utilizar ese término que se utiliza a veces, porque radical para nosotros los cubanos tiene otro sentido al que se utiliza generalmente por ahí. Para nosotros radical, como decía Martí también, para no quedarme atrás a la mención, como decía Martí o pensaba Martí, radical es ir a las raíces. Ir a las raíces de los procesos, de los fenómenos. No es ir a los extremos en las posiciones políticas. Por tanto, no voy a decir radicales, pero sí hicieron lo que más podían hacer en las condiciones que le brindaban el mundo en el que llegaron al gobierno, insisto en eso. Y eso le pasó a Lula. Y eso pasó en Argentina también, que estaba lejos de ser un gobierno revolucionario y nada por el estilo, pero un gobierno de posición y posicionamiento sin duda a favor de las amplias masas, sin dejar de ser un gobierno capitalista, que se plantearon más de una ocasión lograr un capitalismo de desarrollo social. Imagínense ustedes, todo proceso debe tener desarrollo social, pero en el capitalismo tiene desarrollo social parte de lo que viene ese capitalismo, en realidad. Y por ahí pueden seguir sacando ejemplos. El caso de Ecuador.
al dejar la presidencia, el expresidente Correa, el cambio que se ha producido es un cambio inmenso desde el punto de vista político y en todos los sentidos. Ese país ha vuelto atrás, se entiende con los Estados Unidos de Norteamérica, ese país no, ese gobierno, se entienden con los Estados Unidos de Norteamérica, como se entiende en otros países capitalistas, como es el caso de Argentina, como es el mismo caso de Brasil, con posiciones distintas. Pero se pueden tener posiciones distintas y en las esencias coincidir. Ahí se ha traicionado la idea de la revolución. Nosotros decíamos en el CIPI, los procesos pueden cambiar, sin duda, o pueden mantenerse un tiempo más desde su posicionamiento inicial, pero en el tiempo pueden evolucionar en su color. Cuando hablábamos en estos términos de evolucionar su color, es porque sin dejar de ser la organización política que eran, y como se les conocía, su posicionamiento va cambiando. Recuerdo, ustedes lo recordarán también, que hace 3 años y medio, o un poco más, en una presentación que hicimos los compañeros del CIPI, los investigadores del CIPI, ante el cuerpo diplomático cubano, en los momentos que tienen de preparación, que se reúnen, viajan de los diferentes países y hacen reuniones de preparación, nosotros planteamos los escenarios de América Latina y el Caribe. Y cuando planteamos los escenarios de América Latina y el Caribe, algunos embajadores cubanos nos dijeron, ustedes son pesimistas. Bueno, me lo dijeron así, ustedes son pesimistas. Y dijimos, ojalá nos equivoquemos, pero todo nos da que la situación va a variar y no va a demorar mucho. Nosotros no trabajamos con pronósticos, ni adivinamos el futuro. Hacemos investigaciones prospectivas utilizando escenarios, diferentes escenarios. Y nos permite entonces enfrentar los problemas de otra manera, pero no adivinamos nada. Nosotros no decimos si va a llover o no va a llover. Pero sin duda tratamos de avanzar hacia adelante viendo cómo viene. Y eso lo planteamos categóricamente. Y realmente hubiéramos deseado equivocarnos, pero todo ha transitado más o menos por donde se pensaba, sin adivinar los colores ni los países. Pero todo parece indicar que era así. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, triunfaron esos gobiernos que le dije, avanzaron. ¿Ustedes han oído a un gobierno que no haya cometido errores? Si algún gobierno dice que no ha cometido errores, está mintiendo. Porque todos los procesos, incluso en la medida que sean fuertes procesos de transformación, cometen errores porque esa es la vida. Y porque la transformación revolucionaria y la transformación de los pueblos es un proceso de acierto y de errores. Y que se van arreglando, se van corrigiendo, si hay buena voluntad e intenciones revolucionarias de verdad, se van modificando. Nosotros creíamos que sabíamos lo que era construir el socialismo y la vida nos demostró que, nos lo dijo Fidel, que nadie sabía cómo se construía el socialismo. Cada quien iba experimentando, e iba incorporando situaciones y en ese proceso se cometen errores. Y se hace con la buena voluntad. ¿Alguien le puede exigir a Venezuela por los errores cometidos? ¿Alguien le puede exigir a Venezuela o a Cuba por los errores cometidos? Yo recuerdo que en una ocasión, estando en Argentina, haciendo una intervención sobre la Revolución Cubana, alguien me dijo, pero bueno, ustedes han cometido errores. ¿Cómo sobrevivieron al periodo especial? Digo, porque, a ver, sí, cometimos errores, pero más que errores, lográbamos que se levantara un pueblo, que se transformara un pueblo, que avanzara ese pueblo, que fuera un pueblo de verdad, que se ha formado en el sacrificio, se ha tenido que formar en el sacrificio, en la renuncia a muchas cosas que para otros pueblos es casi normal, por mantener la independencia, por mantener la soberanía. Y le decía, ustedes lo que tienen que preguntarnos, ¿cómo es que hemos llegado aquí?
¿Cómo hemos logrado llegar hasta aquí? Solo en una buena parte del proceso revolucionario. Y eso fue hace algunos años. Estamos aquí todavía y les va a costar trabajo echarnos a un lado. Ahora sí, les va a costar trabajo, independientemente de sus planes. Ahora, todos los procesos tienen sus dificultades. Y los procesos que han dejado de estar en su mejor momento, sin duda los presidentes que han dejado de dirigir a sus pueblos, tienen responsabilidades en eso. Es decir, las revoluciones tienen responsabilidades de los errores que cometen, pero hay que saber reconocerlos. Hay que enfrentar los hechos. Hay que avanzar teniendo conciencia de lo que se hizo mal y de lo que se dejó de hacer. Y yo decía al principio, no pidamos a estos procesos lo que no pueden dar, teniendo en cuenta su origen. Pero lo que sí nosotros tenemos que exigirles que tomen conciencia de los errores que cometieron, porque si no toman conciencia de los errores que cometieron, esas mismas fuerzas políticas llegan al gobierno dentro de 5, 6 años, 7 años y hacen lo mismo. Y el que piense llegar al gobierno dentro de unos años para retomar o rehacer lo que se perdió, está perdido. Tienen que empezar un poco más allá, un poco más adelante. Pero eso implica comprender lo que no se hizo bien. Implica pasar por un trabajo y una labor enorme para asegurar la unidad. Porque se habla mucho de unidad. La izquierda se une cantidad a la izquierda. ¿Verdad? Se unen en reuniones, en foros, se reúnen en encuentros internacionales, el Foro Social Mundial, se presentan programas bellos en los que nosotros tenemos un poco de responsabilidad también, pero se ejecuta, se realiza, se materializa la unidad. No. ¿Saben por qué? Porque no se cumple con el concepto de que hay que lograr la unidad en la diversidad. La unidad hay que lograrla en la diversidad. Y lo que está ocurriendo es que hay diversidad en la llamada unidad. Hay diversidad irreconciliable en lo que se da como unidad. Y mientras usted no entienda el tema de la unidad y se trabaje de verdad por ella, no se podrá hacer nada, porque no hay izquierda en un país que logre los objetivos de transformación si no se unan las otras fuerzas progresistas y de izquierda. Y no habrá procesos reales en el continente latinoamericano y caribeño de transformación social, política, económica, de verdad, si las izquierdas de los diferentes países no se articulan, porque esto tiene que ser un proceso complejo de unidad y de acción. No basta con entender, hay que actuar, y hay que actuar en correspondencia con la interpretación objetiva y de futuro que se haga de las necesidades de nuestro pueblo. ¿Nos entendemos? Eso es indispensable. Eso es indispensable. Ahora Venezuela. Sin duda que hay grandes contradicciones entre Venezuela y Estados Unidos. Pero el problema no se puede enfocar solamente en el interés y en la agresividad de Estados Unidos para recuperar a Venezuela dentro del orden de dominación en la región. Ese no es el problema nada más. Si se piensa así, se está reduciendo la magnitud del problema. Va mucho más allá. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen toda una estrategia relacionada con la región, no solo con Venezuela. Y Venezuela es el primer país ahora de los que estamos a derrotar. Pero hay toda una estrategia hecha por buenos astres políticos, los centros y los tanques de pensamiento que trabajan para obras como esta.
porque se hacen los trajes a la medida. Hay una estrategia general, cada país requiere de un traje a la medida. Venezuela le han hecho su traje bien complejo. Nosotros lo tenemos. A nosotros nos han hecho también hace rato que nos lo hicieron y lo van ajustando. Y nos tienen bien en la lista. Si ellos logran derrotar a Venezuela, después nos toca a nosotros. Lo más seguro que nos toca a nosotros. A la isla que no ha dejado de estar bajo la agresividad de ellos. Pero no se salva Venezuela y Bolivia can de ligera. Porque es una concepción y son objetivos estratégicos regionales. Regionales, es como hay que ver esto. En un mundo donde ya la guerra no solo es con las armas, en un mundo donde la guerra tiene que ver con la economía, hay guerra económica, hay guerra a través de los medios de comunicación, hay guerra psicológica, hay guerra multiforme que, bueno, una querida amiga nuestra, Anestel Ceseña, la califica como error. Dominio completo. Dominio completo. Y la parte militar siempre no es la que da pie o inicio al proceso de agresión dentro de esa concepción de dominio complejo. Pero es así. Hoy se habla de la guerra cultural. Y hay una guerra cultural. Pero una guerra cultural que se hace a veces con colores bellos y palabras también bonitas, en la que participamos no pocos, a veces, inconscientemente. Yo les digo, hace unos meses atrás nosotros nos sentábamos a discutir allá en el centro nuestro, pensando cuáles eran las razones reales por las que Evo en su momento perdió el voto de la masa del pueblo boliviano en cuanto a la posibilidad de hacer un ajuste, de hacer un cambio en la Constitución para que se pudiera presentar. ¿Por qué había perdido? Y tenía la mayoría de todo. Y lo que más avanzaron, o se avanzó en este sentido, era que se decía en que toda aquella masa de indígenas, no lo digo efectivamente, de indígenas, de hombres pobres, mujeres pobres, con niños pobres también, que fueron sacados de la pobreza, ya no eran quienes habían sido, formaban parte de la clase media. Hay toda una teoría sobre la clase media. Y esa clase media aspira a seguir mejorando, de un derecho y un deseo sano, a seguir mejorando. Y por tanto, si es así, y se ha dicho, todo lo que se ha dicho en contra de los gobiernos progresistas, incluyendo el de Evo, donde Evo también había perdido un poco de apoyo de determinados movimientos sociales y organizaciones sociales en el país, como parte del desgaste que se produce en casi todos los casos. Bueno, pues sencillamente no votaron por él, porque ahora no hay partido de derecha que no utilice de alguna manera el término de cambio. Busquen para que ustedes vean, todos son cambios hacia no sé dónde, cambio hacia acá, cambio hacia allá, el partido del cambio, todo es cambio. ¿A quién les robaron eso de cambio? A la izquierda. Como le impusieron a la izquierda el capital humano, conceptos como el capital humano, los proyectos de desarrollo y de avance de los países nuestros a partir sencillamente de procesos y de términos, de concepciones que eran de la izquierda y que los asumieron teniendo muy en cuenta la necesidad de reformar al neoliberalismo y junto con el neoliberalismo todo lo que le acompañaba para que fuera más agradable y si no más agradable fuera aceptado por los demás. Pero hay una guerra cultural que va más allá de entender lo que pasó con el cambio de posición
de esas personas que salieron de la pobreza. Y es la guerra cultural. Si usted está oyendo constantemente, viendo en la televisión, leyendo en el periódico y todo lo que le llega por internet, por aquí, por allá, durante años que en Venezuela gobierna un dictador y es lo que llega a todas partes, y está oyendo durante años que en Venezuela lo que hay es una barbaridad como sociedad, que se comen unos a los otros. Están diciendo que están matando a los niños en la calle. Y lo que le llega nada más es información. Sencillamente usted llega a pensar así. No estoy hablando de los académicos. Estoy hablando del pueblo en general, de la población. Llegan a pensar así porque eso es lo que se transmite. ¿Qué se dice de Cuba? De Cuba se dicen barbaridades y no somos santos. No estamos en el cielo, pero estamos lejos del infierno. Estamos lejos del infierno. Y repito, no somos santos, hacemos nuestras maldades también. Como ser humano tenemos derecho, ustedes lo hacen. Pero es así. Entonces, esto es un problema que hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta con amplitud. Hay que tenerlo en cuenta con sentido. Con un sentido positivo. Para entender por qué a veces ocurren fenómenos como esos. Que es triste que se pierdan procesos. Que es triste que no se apoyen procesos por una interpretación que tienen de ellos que nada se ajusta a la realidad. Que nada se ajusta a la realidad. Entonces ustedes van a Venezuela y se encuentran que la gente está pasando trabajo, se está pasando trabajo para vivir allí. Pero ustedes pueden creer que el presidente venezolano se encuentra en el gobierno solo porque le apoya las Fuerzas Armadas. ¿Van a creer eso? ¿Por qué no ponen en la televisión y divulgan las imágenes de las grandes concentraciones de la población que está con Chávez? Yo no voy a decir que todos están con Chávez, aquella es una sociedad bien compleja, y aquello está de 51 a 49 y de 53 a 40 y no sé cuánto, pero es así, no es como se plantea. Los problemas y las situaciones se tienen que resolver, porque si no, no será Venezuela sola, no será Cuba sola, no será Nicaragua, sino que es América Latina la que se pierde para que ganen los Estados Unidos. Muchas gracias. Pues qué decir, sin duda una lección, por eso, como les dije en un principio, para nosotras era muy importante que mis tres colegas, mis tres amigos pudieran venir y recordarnos un poquito de la grandeza de su pueblo y de nuestros pueblos. Pues les doy la palabra, si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, por favor levante la mano y le acercamos el micrófono. Andrea tiene una allá atrás. Por favor, Michi. Hola, buenos días. Soy Andrea Cortés. Primero quiero agradecerles por su presencia aquí. Y yo quisiera preguntarles, en el contexto en el que nos encontramos, se suma otro factor que es el cambio climático, que va a afectar a la isla, pues, de formas sin precedentes, y Cuba desde la época del periodo especial ha desarrollado, y desde antes, ¿no?, desde la Revolución Cubana, una soberanía alimentaria que no tiene precedentes en toda la región. Sin embargo, el cambio climático está también desplazando, generando refugiados climáticos, etcétera, y me gustaría saber qué perspectivas tienen al respecto, porque al final la isla es uno de los países que menos emisiones tiene, que menos ha contribuido a este cambio climático. Sin embargo, es de los primeros o de las más afectadas, al igual que otros países del Caribe y de América Latina, y que ahora la soberanía alimentaria está siendo otro factor muy importante en el juego geopolítico de toda la región. Si les parece, recogemos 2 o 3 y después les damos tiempo. ¿Alguna otra? Sí, buenas tardes. Muchas gracias
por su presentación y sus perspectivas que nos dan. Yo quisiera regresar al tema de Venezuela y tengo una pregunta que va en dos sentidos, que desde su posición, ¿cuál sería un escenario deseable para Venezuela? Y la otra, ¿cuál sería el escenario probable? ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? América. Sí, hola. Igual en torno a la cuestión de Venezuela, precisamente el doctor Ronda ponía sobre la mesa que no nos debíamos centrar solamente en el interés de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? En específico. Precisamente, bueno, yo días pasados tenía un debate con una compañera que está de intercambio aquí en México, que es de Venezuela, y claro que tenemos muchos puntos de encuentro, ¿no? Porque una cosa es lo que yo desde mis ojos aquí veo y otra cosa es lo que como universitaria vives allá y percibes allá, ¿no? Y yo le comentaba precisamente que a mí me preocupaba precisamente Venezuela porque una vez, o sea, me parecía que era como una contención, y junto con Cuba, ¿no? Una contención al imperialismo, pero una vez sobrepasada esa contención, pues iba a ir con mucha rudeza contra la región, ¿no? O sea, sin embargo, también tomando en cuenta la postura de Mujica, el expresidente de Uruguay, pues me quedo con muchas dudas, ¿no? Con muchos cuestionamientos. Definitivamente me solidarizo con el pueblo venezolano, pero pues sí me gustaría saber cuál es la postura en torno a pues las acciones que ha hecho el gobierno, la falta de transparencia en el gobierno venezolano, en muchas acciones que creo que no se contemplan en la discusión, ¿no? Mucha represión interna a los mismos universitarios, que igual posicionándose de izquierda, que estar incluso en contra de la oposición de derecha, ¿no? También, como cuestionan a Maduro, están siendo, pues, no bien vistos, ¿no? O sea, no se están tomando en cuenta a ellos. Y otras perspectivas, ¿no? No una polarización brutal que se da sobre el tema. Entonces, me gustaría como en torno a eso, ¿no? O sea, poner más cosas al debate, más cosas sobre la mesa, ¿no? Porque definitivamente no nada más tiene que estar la intromisión imperial, no solamente Estados Unidos, sino de todas las bestias imperiales, China, Rusia, ¿no? Y demás, sino en ese sentido, o sea, como me gustaría que se plantea de una manera más amplia. Sí. ¿Hay alguna otra? Una última y si les parece, les doy tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Ordóñez y quería preguntar en particular sobre el contexto de Cuba, un poco como para entender, digamos, desde el ejercicio y la posibilidad de los derechos, de ejercer los derechos humanos. Me preocupa, digamos, en la historia de Cuba que desde hace 60 años el gobierno prohibió las manifestaciones públicas en las calles, ¿no? Me preocupa conocer de casos de periodistas detenidos y llevados a prisión por tener una postura crítica independiente al gobierno cubano, ¿no? Y entonces con esta lectura que la maestra Leila y los aquí presentes dan sobre que si bien el bloqueo de Estados Unidos incide negativamente en la vida digna y en la calidad de vida de las personas, yo quisiera entender cómo la negativa al ejercicio de la libertad de expresión y de estos derechos civiles y políticos impacta en las personas, en las y los cubanos, ¿no? Y qué relación tiene esto con Estados Unidos y su política de bloqueo. Gracias. Les voy a dar la palabra, si les parece, en orden de presentación, para que intenten en un esfuerzo de síntesis tratar de responder las preguntas de las compañeras y los compañeros. Rocky. Bueno, con respecto a la primera pregunta, Andrea, ¿no? Andrea Cortés, ¿no? Realmente el cambio climático para
nuestro país, igual que para todos las islas del Caribe y de otras regiones, es muy peligroso porque la subida del nivel del mar implica la pérdida de territorios. Hay islas muy pequeñas que si sigue este cambio climático acelerándose, llegarán a desaparecer, islas muy pequeñitas que hay en el mundo. En Cuba en estos momentos se está haciendo un trabajo muy amplio con respecto a esto, para tratar de disminuir los efectos del cambio climático en nuestro país. Y tratamos de, con otros países del área, pues darle nuestra experiencia, etcétera, para que puedan trabajar incluso conjuntamente con nosotros, porque todo no es solamente un país, sino es del área, trabajar el área en ese aspecto. Y hay una tarea importantísima, se denomina Tarea Vida, que abarca todo el territorio nacional, recuperando territorio. Las playas, por ejemplo, si las playas tienen construcciones cercanas a la costa, se va perdiendo la arena, se va perdiendo todas esas cosas, y cuando vienen a ver, se pierde ese territorio. Ahí se han destruido construcciones incluso de grandes hoteles alrededor de las playas para sembrar franjas que protejan la arena, que no se vaya al mar, que no se pierda los tramos de costa, como se han perdido ya algunos cientos de tramos, de metros de tramos de costa en algunos lugares. Y además de eso, ayuda a la biodiversidad y a evitar la salinización de los suelos. Es decir, hay un grupo de cosas, esto abarca mucho más. Yo no soy especialista en la materia, pero abarca mucho más cosas. También se está trabajando mucho en las energías limpias. Nosotros dependemos del petróleo que no tenemos muy poco petróleo y tenemos que comprar el petróleo fuera. Se está trabajando conscientemente en electrificar el país a base de energías limpias, de energía solar, de energía eólica, incluso la combinación de utilización de residuos para hacer también pequeñas termoeléctricas con estos residuos de bosques, etcétera. Se aspira que para dentro de unos años tengamos el 25% aproximadamente de la energía de manera limpia, energía limpia, así que eso reduce la utilización de petróleo, que todavía vamos a tener que seguir dependiendo de eso y así sucesivamente. Creo que se está trabajando en eso. Si tuviéramos más posibilidades, porque nosotros estamos, bueno, ya se ha hablado aquí que tenemos un bloqueo muy férreo, los recursos son pocos. Tenemos que estar dependiendo de que nos ayuden otros países. En este caso, tanto Rusia como China nos han ayudado mucho en este aspecto, dándonos recursos para poder hacer estos trabajos. Pero son limitados. Tuviéramos más posibilidades de desarrollo, más posibilidades de inversiones. Inversión extranjera directa, que está limitada por el problema del bloqueo. La gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo que los sanciones Estados Unidos, porque dependen económicamente de ellos. Pues podríamos tener un mayor desarrollo en este aspecto. Incluso en el aspecto también agropecuario. Yo sepa que en Cuba hay muchos especialistas, buenos especialistas en el desarrollo agropecuario. Incluso México tiene aquí experiencia de cubanos que han venido a trabajar para acá en siembras de diferentes cosas, incluso la siembra de la papaya. Aquí se ha desarrollado mucho gracias a especialistas cubanos que han venido a vivir aquí a México y han trabajado en ese aspecto. Es decir, que lo que pasa es que no hay los recursos suficientes para dar un salto grande en ese aspecto. Me voy a detener ahí para ser breve. Bueno, aquí dice de escenario deseable y probable para Venezuela. Bueno, el deseable todos lo sabemos, que Venezuela se mantenga y que resista. Eso va a depender de su pueblo. Si el pueblo venezolano resiste, si está dispuesto a correr los riesgos que hay que correr, como lo hemos estado dispuestos nosotros durante todos estos 60 años, Venezuela se va a mantener, a pesar de todas las amenazas, a pesar de toda la influencia. Lo que hace falta es apoyarla desde el punto de vista moral, apoyarla en todos los lugares donde pueda dársele un pequeño apoyo, que lo tenga ese pueblo. Ahí se habla muchas cosas de Venezuela, se habla muchas cosas también de Cuba, como hablaba la compañera, de
la falta de transparencia, cuestiones de la política, periodistas presos. No es así. En Cuba se ha enjuiciado personas que reciben dinero de los Estados Unidos para hacer campaña en contra del gobierno y para crear la subversión. Son personas que han estado trabajando para un gobierno extranjero. Si en Estados Unidos hay alguien que recibe dinero de otro gobierno para hacer subversión en Estados Unidos, probablemente no salga nunca de la cárcel. Es un ejemplo que le pongo. Son muchos ejemplos más. No quiero ampliar demasiado. Y bueno, en cuanto a los derechos humanos y todas estas cuestiones, me parece que Leila puede ser ampliar en este aspecto. Yo complementaría algo. Muchas gracias por las preguntas. Tengo el raro privilegio de que cada vez que voy a una conferencia todo el mundo se vira para mis temas, no sé por qué, pero bueno, vamos a tratar de responder. En materia de agricultura yo complementaría algo. En los lineamientos discutidos a nivel nacional, cuando digo a nivel nacional es entre los estudiantes, los campesinos, las mujeres, los gremios laborales, etcétera. Punto por punto, centro de trabajo. ¿Qué piensa usted sobre tal tema? Eso mismo se hizo en materia de Constitución. Y en la Constitución hay algo que tiene que ver con una necesidad intrínseca de Cuba para lograr la soberanía alimentaria. Si no podemos producir lo suficiente, tenemos que seguir importando y los mercados están cerrados o cada vez los productos son más caros. Cuba gasta aproximadamente entre 1.000 millones de dólares en alimentación traída del extranjero. Es triste decirlo, pero bueno, tenemos el problema. A medida que el cambio climático se va haciendo más fuerte, hay más vulnerabilidad de la tierra, de las siembras, de los productos de los cuales vivimos o que tenemos que exportar para poder sobrevivir, porque bueno, ya ustedes saben que no tenemos grandes yacimientos de nada. Perspectivas quizás pueda haber en el petróleo, en otras cosas, pero la agricultura, estimularla por productores privados, desde el punto de vista del arrendamiento de la tierra que se está permitiendo, etcétera, es una de las prioridades económicas del país. Eso no se resuelve en 2 días. Eso es un proceso que incluso influye sobre el precio de los productos en el mercado, donde usted se puede encontrar hoy un producto que está en escasez y entonces el vendedor o el revendedor le cuesta a usted la vida comprarse ese producto. Y es un elemento que nosotros tenemos que seguir debatiendo. Hay un plan del SITMA, del Ministerio de Ciencia Técnica y Medio Ambiente, que se llama Tarea Vida, que mencionaba el profesor Roque. En ese lugar está también eliminar las vulnerabilidades costeras, pero además hay que convencer a la población que ha vivido toda su vida, que ha tenido sus ancestros pegados a la costa, de que se muden para nuevos sitios. O sea que es una tarea día a día que puede costar unos cuantos años, pero mientras tanto los huracanes siguen llegando, o nos pasa como sucedió hace poco, el famoso tornado que es ilógico en un país subtropical y sucedió. Entonces, bueno, eso es parte de nuestra sobrevivencia desde el punto de vista de la agricultura y de la lucha contra el cambio climático. Hay grandes inversiones a nivel nacional, no solo en la eólica, sino también en la biomasa, por ejemplo, que hemos suscrito con los indios, que son especialistas en el tema, y durante muchos años nos costó trabajo porque era muy costoso la energía solar, porque la producción de paneles había que traerlo desde otra parte del planeta. Ustedes comprenderán lo que eso significa desde el punto de vista del gasto, y entonces ya empezamos a producir los paneles y eso se está proliferando en varias provincias del país. Es un plan a largo plazo, pero que se está trabajando intensa y rápidamente para por lo menos tratar de sustituir una parte. Es cierto que tenemos menos emanaciones, pero no estamos satisfechos.
Hay lugares, por ejemplo, la bahía de La Habana, la bahía de Nipe, donde hemos tenido que utilizar tecnología japonesa u otros países mediante créditos, porque esa es la otra, con bloqueo no hay dinero. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Necesitamos un crédito. Bueno, para el saneamiento de la bahía y, por ejemplo, ya los barcos mercantes no van a llegar más al puerto de La Habana, sino que van a llegar al Mariel, que es lo que está previsto como una zona de desarrollo para todo el país. En materia de derechos humanos, yo les voy a pedir permiso para mudarme de facultad y me voy a ir a la Facultad de Letras. Me acuerdo mucho de Calderón de la Barca, que decía, en este mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mire. Desafortunadamente o afortunadamente, según lo miremos, si los derechos humanos partieron primero de los derechos morales, de los derechos éticos, de las concepciones religiosas, hasta llegar a la Revolución Francesa, que adoptó 3 derechos fundamentales, esos derechos son los que priman para una mayoría de países y son los derechos individuales. El derecho a la expresión, el derecho a la propiedad, el derecho a la prensa. Y yo considero, con sus errores y desaciertos y aciertos, como dijo el compañero doctor Ronda, que todos los países nos hemos equivocado. Pero uno de los logros de la Revolución Socialista de Octubre en 1917 y de la Revolución Mexicana en 1912, si no me falla la memoria, son derechos sociales. Derechos a la tierra, el derecho a las nacionalidades, el derecho a la independencia, etc. Cuando se habla de derechos humanos en Cuba, existe una tendencia a mirar como Calderón algunos aspectos que pueden ser negativos o desfavorables. Si me sitúo en el falso poeta Valladares, que era poeta y decía que estaba lisiado y se fue caminando por sus piernas cuando Francia lo canjeó, bueno, le prohibimos un derecho humano y se le fue a la cárcel. Si hablamos de las damas de blanco que andan con sus gladiolos y deambulan por distintos barrios de La Habana, yo les invito a que caminen y que vayan por esos lugares para ver cuántos adeptos tienen. ¿Quién les paga? ¿De dónde sacan sus emolumentos? Esa es una primera pregunta. Yo me preguntaría también si alguien por hablar, porque los cubanos somos muy parlanchines, muy habladores, todo lo cuestionamos, todo lo criticamos, desde el primero hasta el último, sin que estemos a favor o en contra de la revolución. La discusión de la Constitución, lo único que se difundió en el mundo, y me refiero a la gran prensa, fue si estábamos a favor de del matrimonio gay o si aceptábamos la libertad de género a partir de ciertas concepciones que estaban contra la familia, contra la iglesia, contra aquello, contra lo otro. Y lo otro que se discutió muchísimo fue la propiedad, porque los cubanos, muchos, estaban en contra de volver a propiedad privada o de que hubiera una mayoría de propiedad privada en algunas esferas, porque eso tiene sus peligros también a la hora de la movilidad de los productos, el dinero que se puede ganar a favor o en contra de ciertas situaciones. Eso fue lo único que se publicó. A nadie se le ocurrió hablar de que todos los partidos del mundo pueden existir, pero nosotros, siguiendo el legado de José Martí, y después de haber pasado por 59, 58 años de pseudo república, decidimos que hubiera un solo partido. Pero no es que haya un solo partido, es que sencillamente nosotros tenemos un pensamiento que se debate en el Parlamento. 2 minutos. Qué pena. ¿Cuánto me queda? ¿Me quedan 2? Que se debate en el Parlamento, donde participa un abacuá, un judío,
de las sectas afrocubanas, un homosexual, un artista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diversidad de opinión. ¿Y son cuántos diputados? 600. 500 y pico. Bueno, bien. Que además se eligen desde abajo arriba, es otra cosa que nadie publica. Bueno, ¿hay libertad de expresión? Yo diría que sí. Yo me puedo parar en un lugar y decir, estoy en contra de tal cosa y a mí no me meten preso. Ahora, el problema reside cuando usted está instigando a alguien a desestabilizar un país. Y en eso sí vamos a ser radicales. Ni el narcotráfico está permitido, porque es una forma aberrante de destruir el ser humano y de obtener la tercera ganancia mayor del mundo, ni está permitido el terrorismo. Hay una ley que lo indica. Y además está ahora en la revolución, en la Constitución que mañana proclamamos. Si usted está instigando para tumbar al gobierno, vamos a seguir manteniendo esa posición, porque es la tranquilidad ciudadana. Y si uno de los rubros más importantes para nosotros, para sobrevivir, es el turismo, y el turismo se siente inseguro, es un problema de seguridad nacional del país. No tengo más nada que decir porque se acabó el tiempo y tendría que seguir hablando. Gracias. 30 segundos. 2 minutos para que veas que somos buena onda. Espera, sin micrófono. Que se escucha, pero porque estamos grabando. Yo les convoco, yo sé que tienen un tiempo muy ocupado, pero les convoco que el día que puedan, lean algunas partes de esa Constitución que mañana va a ser presentada. Léanla. Yo se la dejé. ¿La dejaste? Sí. Pueden estar seguras y seguros que es una de las constituciones más avanzadas del mundo. Pueden pensar que son exagerados. Léanla. Léanla. Segundo, miren, en este proceso de discusiones de la Constitución se dio una situación especial. Pensando la comisión que estaba reelaborando la Constitución a partir de todas las propuestas, que el comunismo está lejos, 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 y es verdad que está lejos, está lejos, no aparecía en la Constitución ese término. Sí, el socialismo, la construcción del socialismo, todo eso. Y pasó algo que no se esperaba que se reaccionase. La población, hombres y mujeres del pueblo, mandaron una cantidad de propuestas enormes a partir de que se quejaban de que no aparecía eso en la Constitución. Y ustedes dirán, están tarados mentalmente. No, es que es una proyección política, social. Es mantener ahí bien claro que no vamos a renunciar al socialismo. Y sobre esa Constitución, les puedo decir que la inmensa mayoría, tú viste la cifra, la inmensa mayoría del pueblo cubano, que sí habla de todo. ¿Quiénes han ido a La Habana? Bueno, a La Habana, caminen por el malecón, a la hora que ustedes quieran, párense a hablar y le hablarán de lo maravilloso, de todo le hablarán y le darán criterios y opiniones, pero es lo que dice Leila, no confundir eso con que están hablando con una persona que está en contra del proceso, porque tiene salud, tiene educación. La inmensa mayoría del pueblo cubano es propietario de sus casas que se las dio la revolución. Los campesinos, las tierras que tienen a un % muy alto, se las dio la revolución y eso no se olvida. Esos son bienes materiales y culturales que están ahí y se tienen. Sabemos que tenemos que luchar duro para mantenerla, porque corre riesgo por todas partes, pero la vamos a defender. Y mire, se habla muy mal de nosotros. Es la gran verdad. Se habla muy mal de nosotros, pero esperamos que un día cambien su criterio en la misma medida que nos conozcan mejor. Pues no me resta sino, me quedan 2 minutos, dice Leila. No, sinceramente, Leila, Roque, Adalberto, para mí es un privilegio tenerlos en la Universidad Nacional.
Yo les había dicho que a mí me gustaría que vinieran porque es uno de los pocos espacios, creo yo, que todavía quedan en México en donde la libertad de expresión, el pensamiento crítico, el pensamiento autónomo se gesta y se reproduce o se intenta reproducir todos los días con profesoras y profesores de altísimo nivel. Y para mí, de verdad, para el equipo del proyecto, para las y los estudiantes, es un honor tenerlos aquí. Siéntanse bienvenida, bienvenidos a su casa, a la Universidad Nacional, a la Universidad del Pueblo. Eso es algo que jamás se nos debe olvidar, porque esta universidad la mantiene el pueblo, que como bien dijo Adalberto, es como el pueblo cubano, un pueblo que se ha gestado en el sacrificio y que bien vale la pena decir que traernos un poquito de Cuba, un poquitico de Cuba, para nosotros es importante porque hay mucho que compartir, no solo de México y Cuba, sino de nuestros pueblos de América Latina, en donde hay gente trabajadora, gente alegre, gente que, como ustedes dicen, todos los días se ha enfrentado a todo, a lo inimaginable, y aún así están de pie. Pues resistencia, revolución y viva Cuba. Muchas gracias. Si quieren